Hay algo en la forma en la que viven los japoneses que hace que sus casas estén siempre limpias, y no tiene nada que ver con limpiar más. Tampoco es que tengan más tiempo ni que sean más disciplinados genéticamente. La clave está en sus hábitos diarios. Pequeñas acciones que repiten cada día y que hacen que su casa se mantenga en equilibrio sin necesidad de grandes limpiezas ni de pasar horas ordenando. En este vídeo te voy a enseñar 13 hábitos japoneses que pueden cambiar por completo cómo mantienes tu casa para que esté más limpia y más ordenada sin esfuerzo. Así que prepárate un cafecito o lo que más te apetezca y ponte cómodo que empezamos. El primer hábito y uno de los más importantes es no entrar en casa con zapatos de la calle. En Japón, la entrada de la casa, conocida como Genkan, no es un espacio cualquiera. Es considerada un espacio sagrado, una frontera simbólica entre el mundo exterior y el interior del hogar. Por eso, al entrar es costumbre quitarse los zapatos y colocarlos en un lugar designado. Esta práctica no es solo cuestión de higiene, aunque ciertamente evita que la suciedad de la calle se extienda por toda la casa. Es sobre todo un gesto de respeto y de transición. Al quitarse los zapatos, los japoneses están dejando fuera el estrés del trabajo, la prisa de la calle, los problemas y el ruido del mundo exterior. Es como decirse a uno mismo, de aquí hacia adentro reina la paz. Ellos limpian la entrada todos los días sin excepción. Los zapatos traen millones de bacterias del exterior y cada vez que entras con zapatos a tu casa estás esparciendo toda esa contaminación por cada superficie donde caminas. Y con este pequeño gesto mantienen el interior de sus casas mucho más limpio. En Japón, incluso en casas pequeñas o humildes, la entrada recibe un cuidado especial. Puede haber un pequeño mueble para guardar los zapatos, un banquito para sentarse a ponértelos y a menudo algún detalle decorativo como una planta o algo bonito que transmita la idea de bienvenida. Para ellos, la entrada no es solo una zona de paso, es un recordatorio visual y emocional de que el hogar es un refugio. Lo importante es que ese lugar te invite a soltar lo que viene de fuera y te haga sentir que entras en un espacio seguro. El segundo hábito es convertir la limpieza en un ritual. En Japón, la limpieza del hogar no se percibe como una tarea pesada que se deja para el fin de semana. Es un ritual que se entiende como una forma de cuidar el espacio y también de cuidar la mente. Desde pequeños, los niños aprenden en la escuela a limpiar, barren, ordenan sus mesas y se responsabilizan del entorno en el que están. No es solo por mantener el lugar limpio, sino para desarrollar disciplina y respeto por lo que les rodea. Y es que la idea es muy sencilla. Un espacio ordenado favorece una mente más tranquila. Este enfoque no consiste en dedicar horas a limpiar ni en hacer grandes esfuerzos puntuales. Se basa en hacer poco, pero de forma constante. Con 10 o 15 minutos al día es suficiente para mantener el orden. Tener a mano utensilios permite actuar en el momento y si algo se ensucia, se limpia al instante. Así se evita que la suciedad se acumule y desaparece la necesidad de hacer limpiezas intensivas. Todo fluye de manera más ligera y natural, y llevar este hábito a tu día a día es más fácil de lo que parece. Puedes centrarte en un espacio concreto cada día o dedicar unos minutos por la mañana y otros por la noche a ordenar y repasar superficies. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la regularidad. Con el paso del tiempo, limpiar deja de sentirse como una obligación y pasa a formar parte de tu rutina, como lavarse los dientes o cualquier otro gesto cotidiano. Y además, este hábito tiene un impacto mucho más profundo de lo que parece, ya que al limpiar y ordenar fuera, también estamos sanando por dentro. Cada pequeño gesto de limpieza ayuda a soltar tensión y crea un entorno mucho más calmado donde la mente puede descansar mejor. El hábito número 3 es reducir lo innecesario. Menos cosas, más paz. En Japón, el minimalismo no se entiende como una moda ni como algo pasajero. Es una forma de vivir basada en simplificar y quedarse con lo verdaderamente importante, dejando atrás todo aquello que solo ocupa espacio y carga la mente. No se trata de vivir con menos por obligación ni de renunciar a la comodidad. Se trata de elegir con criterio cada cosa que entra en tu vida, rodearte solo de lo que tiene sentido y aporta valor real. En muchos hogares japoneses, aunque el espacio sea reducido, todo está pensado. Cada objeto cumple una función.
Prefieren calidad antes que cantidad. Mejor tener algo útil y bien hecho que acumular cosas sin propósito. Este enfoque ayuda a mantener el orden, facilita el día a día y genera una sensación de calma. Cuando acumulamos objetos innecesarios, aunque no lo notemos, nos consumen energía. Ropa que no usamos, adornos olvidados, aparatos que ya no funcionan pero seguimos guardando, todo eso suma ruido tanto en el entorno como en la cabeza. El concepto de menos es más invita a hacer una pausa y cuestionarse. ¿Esto lo uso? ¿Me aporta algo? ¿Me hace feliz? Y si no es así, quizá sea el momento de soltarlo. Puedes empezar poco a poco, limpiar la cocina de utensilios que no sirven, deshacerte de recipientes incompletos o revisar el armario y quedarte solo con lo que realmente utilizas y te hace sentir bien. Cada cosa que dejas ir crea espacio y ese espacio se convierte en tranquilidad. Y es que con menos cosas a la vista todo se vuelve mucho más fácil, limpiar, ordenar y hasta pensar con claridad. El hábito número 4 es doblar y guardar la ropa inmediatamente. Los japoneses doblan y organizan su ropa inmediatamente después de lavarla. No la dejan en la secadora ni la amontonan en una silla con la intención de doblarla después. Y tampoco la doblan de cualquier forma, usan el método vertical. Esto te permite ver toda tu ropa de un vistazo sin tener que desorganizar pilas para llegar a la prenda del fondo. De esta forma acabamos con la silla donde se acumula ropa que no está sucia pero que tampoco está limpia, o ropa limpia que aún no has guardado, esa silla que se va convirtiendo en una montaña en tu habitación o en tu salón. Los japoneses no tienen ese problema porque el proceso es inmediato y el sistema de organización vertical hace que guardarlo sea tan rápido como sacarlo. Abres el cajón, ves exactamente lo que tienes, coges lo que necesitas y cierras el cajón. Está demostrado que el desorden visual en el dormitorio está directamente relacionado con la calidad de sueño y los niveles de estrés elevados. Tu cerebro procesa ese caos incluso cuando crees que lo estás ignorando. Los japoneses duermen mejor literalmente porque su ropa está organizada. Así que la próxima vez que saques ropa de la secadora, ponte un podcast, música que te guste o una serie y dóblala y guárdala en el momento. El hábito número 5 es hacer la cama todas las mañanas. Este hábito es pequeño, pero tiene un impacto desproporcionado en cómo se siente tu casa. Los japoneses hacen su cama todas las mañanas sin excepción, inmediatamente después de levantarse. Las personas que hacen su cama todas las mañanas son más propensas a dormir mejor y se sienten más productivos durante el día. Esto ocurre porque hacer la cama es un pequeño logro inmediato que te aporta una sensación de control para el resto del día. Es una victoria fácil antes de las 9 de la mañana y psicológicamente cuando entras en tu habitación durante el día, ver una cama hecha te hace sentir que tu vida está bajo control. La cama es el mueble más grande de tu dormitorio y cuando está hecha, la habitación se ve limpia y ordenada. Cuando está deshecha, toda la habitación se ve caótica sin importar que todo lo demás esté organizado. El hábito número 6 es limpiar el suelo todos los días. Los japoneses limpian el suelo todos los días. No solo barren o aspiran, también friegan. Sus suelos son principalmente de madera, tatami o baldosa, con pocas alfombras. Las alfombras son nidos de suciedad y ácaros, aunque incluso en suelos duros la limpieza diaria es esencial. Pero hay algo mucho más profundo que la limpieza física. En la tradición japonesa, barrer el suelo es casi meditativo. Es un momento de conexión con tu espacio, de cuidado consciente. No es una tarea molesta, sino un ritual de respeto hacia tu hogar. El hábito número 7 es limpiar los platos y el fregadero después de cada comida. La cocina es el lugar donde más rápido se acumula el desorden. Un plato se convierte en 2 en 5 y de repente limpiar parece una tarea pesada. En Japón, este ciclo se rompe desde el principio. No dejan que la suciedad crezca. Después de cada comida se limpia todo. No como obligación, sino como parte natural de terminar ese momento. Este pequeño cambio tiene un impacto enorme en tu día a día. Primero, porque elimina la procrastinación. Y segundo, porque reduce el esfuerzo real, ya que limpiar en el momento siempre es mucho más fácil que limpiar después. Pero hay algo aún más importante, la sensación visual. Entrar en una cocina con el fregadero vacío transmite calma, orden y control. No hay ruido visual ni tareas pendientes. Además, este hábito crea una especie de ciclo limpio. Cocinas mejor porque tu espacio está ordenado, ensucias menos porque eres más consciente y mantienes el orden sin darte cuenta.
El hábito número 8 es limpiar el baño todos los días. El baño, en la cultura japonesa, no es solo funcional, es un espacio de cuidado personal, casi de ritual. Por eso se mantiene limpio constantemente y no de forma ocasional. Aquí la clave no es limpiar más, sino limpiar antes de que haga falta. Después de usarlo, se hacen pequeños gestos como aclarar la ducha, secar las gotas de agua de la mampara, secar superficies o pasar una bayeta rápida por el lavabo. Son acciones de 1 o 2 minutos que cambian completamente el resultado a largo plazo, porque la suciedad nunca llega a acumularse y nunca se convierte en algo difícil. Además, hay un efecto emocional muy fuerte. Un baño limpio todos los días transmite orden, higiene y bienestar. Es uno de esos espacios que, cuando está cuidado, eleva toda la casa. Y lo mejor es que deja de ser una tarea pesada semanal para convertirse en algo ligero y casi automático. El hábito número 9 es asignar un lugar para cada objeto y devolverlo ahí después de cada uso. Este hábito parece simple, pero es uno de los más transformadores. En realidad, el desorden no viene de usar cosas, viene de no saber dónde devolverlas. Cuando cada objeto tiene un lugar claro, lógico y fácil, el orden deja de ser una decisión constante, se convierte en un hábito automático. Usas algo y lo devuelves sin pensar. Pero cuando algo no tiene sitio, empieza el problema. Se queda en una mesa, luego en otra, luego se acumula y aparece el caos. En Japón, esta idea es fundamental. Cada cosa tiene su lugar. Aplicarlo no significa complicarte con sistemas perfectos. Al contrario, cuanto más simple y accesible sea, mejor funcionará. Este hábito reduce el desorden visible, pero también reduce el estrés mental, porque todo está donde debería estar. El hábito número 10 es la regla del minuto. La regla del minuto consiste en algo muy simple. Si una tarea te lleva menos de un minuto, hazla en el momento sin posponerla. Puede ser meter una taza en el lavavajillas, devolver un objeto a su sitio, doblar una manta o colocar un cojín. Lo importante de este hábito no es el tiempo, sino lo que evita, la acumulación. El desorden no aparece de repente, se crea a partir de muchas pequeñas cosas que vamos dejando para después. Y ese después es lo que termina convirtiéndose en una casa desordenada. Cuando aplicas esta regla, cortas ese ciclo desde el principio. No dejas que las pequeñas tareas se conviertan en una montaña. Las resuelves en el momento casi sin darte cuenta y sin que supongan un esfuerzo real. Además, cambia completamente tu sensación mental. No hay tareas pendientes y tu casa se mantiene en equilibrio constante con acciones mínimas. El hábito número 11 es ventilar la casa todas las mañanas. En Japón, ventilar la casa cada mañana no es solo una cuestión de aire, es parte del cuidado diario del hogar. Abrir las ventanas al empezar el día se entiende como una forma de renovar no solo el ambiente, sino también la energía del espacio. Durante la noche, el aire se vuelve más denso y cargado. Al ventilar se libera esa sensación y entra aire fresco, luz y claridad. Es como hacer un pequeño reset diario de la casa, dejándola preparada para empezar de nuevo. Además, es algo fundamental. Ventilar ayuda a eliminar malos olores, reducir la humedad y renovar el aire interior, haciendo que la casa se sienta realmente limpia y no solo lo parezca. Este gesto, aunque es muy simple, tiene un efecto inmediato. El espacio se siente más ligero, más agradable y más cuidado. En la filosofía japonesa, estos pequeños actos constantes son los que evitan grandes problemas después, y no se ve como una tarea, sino como un hábito natural dentro de la rutina de la mañana. El hábito número 12 es limpiar un poco cada día. En la filosofía japonesa, la limpieza no se concentra en un solo día, sino que se reparte en pequeños gestos diarios. La idea es muy simple. En lugar de dejar que la suciedad se acumule, se mantiene el hogar poco a poco cada día. No se trata de hacer grandes limpiezas, sino de integrar acciones pequeñas en la rutina, como pasar una bayeta, recoger una zona, aspirar un poco o dejar un espacio listo. Son tareas rápidas que, hechas de forma constante, evitan el esfuerzo acumulado. De hecho, allí no es habitual tener un día de limpieza general como tal. En su lugar, se suele dividir la limpieza por días. Un día una habitación, otro día otra zona, y así todo se mantiene sin necesidad de dedicar horas seguidas ni sentirlo como algo pesado. Este enfoque cambia completamente la relación con la limpieza. Deja de ser algo agobiante y se convierte en algo ligero y casi automático. No hay momentos de agobio porque nunca llegas al punto de tener que hacerlo todo de golpe.
Además, tu casa se mantiene siempre en equilibrio. Puede que no esté perfecta, pero siempre está cuidada, lo que genera una sensación constante de orden, calma y bienestar. Es uno de los grandes secretos japoneses, no limpiar más, sino limpiar mejor y de forma continua. Y el hábito número 13 es tener una rutina nocturna de orden. En Japón, el día no termina simplemente yéndote a dormir, sino dejando el hogar en calma. La rutina nocturna de orden consiste en hacer un pequeño repaso antes de acostarte, recoger lo que está fuera de sitio, ordenar superficies y dejar cada cosa en su lugar. No se trata de limpiar en profundidad, sino de mantener. Son gestos rápidos como colocar cojines, recoger la mesa, dejar la cocina lista o preparar lo básico para el día siguiente. Pequeñas acciones que evitan que el desorden se acumule. Y este hábito tiene un efecto muy importante a nivel mental. Te vas a dormir con sensación de orden y tranquilidad y no con tareas pendientes. Y al día siguiente te despiertas en un espacio limpio y armonioso, lo que cambia completamente cómo empiezas el día. En la filosofía japonesa, este tipo de rutinas reflejan respeto por el hogar y por uno mismo. Cerrar el día ordenando es una forma de cuidarte y de cuidar tu espacio. Es un hábito sencillo pero muy poderoso porque convierte cada mañana en un nuevo comienzo sin caos. Al final no se trata de limpiar más, sino de vivir de otra manera, de cuidar tu casa en pequeños momentos, de no dejar que el desorden se acumule y de convertir el orden y la limpieza en algo natural dentro de tu día a día, porque cuidar de tu casa también es una forma de cuidarte a ti. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!